Dejar huella tiene precio. Díselo a tu compañero. Dejar huella tiene precio. Amén. Y no estoy refiriéndome a la huella de nuestros zapatos, de nuestras botas. Estamos hablando de dejar un legado, una vida marcada. Y vamos a ir a la cita de la palabra del Señor que se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 2, el versículo 21. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21, dice de la manera siguiente: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Amén. Para que sigáis sus pisadas. Bueno, vamos a leer algunos textos más que dan referencia ahí mismo, los textos anteriores, para entenderlo mejor. Versículo 11 en adelante dice: amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan con el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que los que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Por la causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a su superior, y a los gobernadores como por él enviados para castigar a los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Amén. Como que ya entendimos un poquito más de qué se trata, cuál es el reto, cuál es el propósito de seguir las pisadas de nuestro Señor Jesucristo. ¿Alguien puede decir amén? Las huellas tienen un precio. Por ahí podemos ver dentro de la sociedad personas que han salido con honores, o se les ha dado esa relevancia. Inclusive se les ha hecho un monumento por las cosas que hicieron por el periodo de su vida. Aún algunos en vida también a veces tratan de dejar sus huellas, sus marcas. Por ahí, no sé la ciudad exactamente, pero se dice mucho que hay un lugar en Estados Unidos, no sé si será en Hollywood, donde los artistas ponen por ahí su firma en un mosaico, y hay un montón de artistas que tratan de dejar huella. Pero aquí lo importante es qué huella estamos dejando nosotros. Paz de Cristo. Pregúntale que está a tu lado: oye, ¿ya vas dejando huella? Aleluya. Pero ¿sabes cuál es la pregunta mejor? ¿Qué tan buenas son tus huellas? Porque hay unos que dejan unas huellas de dinosaurio, de esos Rex, que la gente les tiene miedo. Amén.
porque no se han portado bien, ni con la familia, ni con la sociedad. Y eso nos marca. Y dentro de la misma palabra también encontramos esos testimonios de personajes bíblicos que dejaron un legado muy especial. Y lo podemos algunos mencionar de memoria, pero hay otros que están un poquito escondiditos dentro de la Escritura. Me refiero a que son partes que casi no le damos lectura. Por ejemplo, Nehemías, un hombre que levantó de las ruinas una ciudad, y todo lo que tuvo que hacer en medio de enemigos, en medio de personas que se opusieron, pero él logró sus objetivos con la ayuda de Dios. Tenemos el ejemplo también de Salomón. Todavía están sus huellas de Salomón, y aunque esas huellas son un poquito ¿cómo decir?, contradictorias, porque en un tiempo fueron muy buenas y el final de ellas no fueron tan buenas. Si usted va a Jerusalén, a Israel, podría ir uno que llama en los muros de los lamentos o de las oraciones, y ahí todavía hay cimientos, las bases de los bloques originales que se pusieron en el templo de Salomón. ¿Has visto? Ya las partes de arriba fueron reconstruidas, pero las bases ahí están todavía, de un legado, de un hombre que tuvo contacto con Dios, que tuvo servir a Dios de una manera especial. Gloria a Dios. Pero como les mencionaba, me llama la atención cuando anduve buscando por allí en la Escritura a un rey que se llama Jeroboam, y como de una manera especial sirvió a Dios dejando un legado especial. Pero cuando su hijo, lógicamente después que muere él, su hijo toma el reinado, hizo todo lo contrario a lo que su padre hizo. Y me llama la atención porque cuando resume la vida de los reyes, siempre marca cómo fue su sepultura, cómo fue esos tiempos de velorio, de lloro, pero al mismo tiempo también donde fueron enterrados en los lugares de los reyes, y cómo el pueblo se dolió bajo la partida. Pero en otros casos menciona que no hubo memoria, ni se supo dónde murió, inclusive dice, ni nadie lamentó su partida. Hace Cristo. Qué tremendo es que en nuestra vida no podamos nosotros dejar un ejemplo bueno, un legado a seguir, algo que sea de bendición para aquellos que vienen siguiendo nuestros pasos. Gloria a Dios. Porque atrás de cada uno de nosotros hay gente que nos está viendo, hay gente que inclusive en algunos casos quisiera ser como nosotros. Recuerdo que
En una ocasión, en una experiencia que tuve, y iba pasando, ya lo he contado creo que alguna vez, por un lago aquí muy cerca de nosotros, la laguna Saltoncitos, y venía yo del trabajo desde indio, era de amanecer, y miraba qué bonito se miraba el lago, cómo brillaba el sol en el lago, una panorámica especial. Iba por el freeway cantando, alabando, meditando, porque era domingo y tenía prisa para venir hasta acá a Mexicali a una actividad. Pero cuando iba en el camino sentí un deseo tan fuerte de acercarme a la laguna. Nunca lo había hecho. Y me rehusé un poquito, seguí alabando al Señor, seguí cantando y gozándome. Y fue tanta la existencia que en la siguiente salida salí con mi carro y agarré un camino hacia la laguna. No sabía casi ni por qué, pero bueno, lo voy a dar para verla más cerca. Cuando ya estoy aproximadamente a unos 300 metros, que se miraba inclusive hasta más bonita, más en ese amanecer, pero no sentí deseo de bajarme. Y de nuevo, pues estoy haciendo aquí, pero fue una insistencia, algo como un discernimiento. Entonces me bajé y empecé a caminar esos, ¿qué será? 50 metros que ya quedaban hacia la laguna. Pero cuando me bajé, empezó a haber un pequeño lobo, medio grande. Sí. Y empecé a caminar un poco más y ya olía como a podrido. Y cuando menos pensé, ya estaba cerca de la orilla, el agua estaba negra, podrida. Y salía un bufo que tuve que tapar las narices. Y lógicamente di la vuelta, me subí al carro, me fui. Dije, Señor, ¿qué es esto? Me dice, así hay algunos dentro, no solamente de la iglesia, sino personas que de lejos su apariencia es hermosa, se ven como que están muy bien, como que están bien bendecidos. Así empezaba a fluir esas palabras en mi pensamiento. Pero cuando te acercas a ellos, entonces todo cambia. Te das cuenta que no son lo que parecen, sino todo lo contrario. Hay una contaminación interna en su corazón. Y ahí me puse a llorar en el camino y al mismo tiempo le doy gracias a Dios por esa enseñanza, paz de Cristo. Y a veces nos puede suceder, quizá no en tal extremo, pero en alguna medida, algunos de nosotros, que de repente alguien en su sinceridad se acerque a nosotros buscando algún consuelo, alguna fortaleza, alguna ayuda, sencillamente un compañerismo, y de repente nosotros reaccionar de una forma totalmente errónea, quizás un poco agresiva, quizás de una manera incorrecta. Paz de Cristo. Inclusive a veces cuando alguien viene al templo a buscar consuelo, paz, de repente puede haber alguien que en lugar de ayudarlo le diga, ¿a qué vienes? Paz de Cristo. Y a veces inclusive por su apariencia pensar que viene con otros propósitos y de repente reciba algún rechazo. O por qué no decirlo, también que nos haya pasado a nosotros, que en algún momento hayamos buscado tener ese consuelo, ese consejo, ese apoyo en alguien,
y de repente, de alguna manera, las cosas cambiaron totalmente y lo que hablamos, lo que tratamos de sanar, de repente se volvió contrario, porque ya supimos que esta persona comentó aquí, comentó allá, y después todo el mundo sabe lo de nuestra aflicción. Y en lugar de ayudarnos, nos golpeó. Paz de Cristo. Creo que la palabra de Dios nos recomienda, la palabra de Dios nos exhorta y nos da precisamente la pauta para que nosotros seamos diferentes. Sencillo. Seguir las pisadas de Jesús. Paz de Cristo. Y por eso dice su escritura: amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos. ¿Qué está queriendo decir esto? Que no todo el tiempo vamos a estar aquí en la tierra. Que el tiempo es corto y que mientras nosotros caminemos aquí, dejemos huella de bendición para otros. Dígale que están hablando a ti, para que no se vuelvan. Me está hablando a mí. Sí, la palabra. Como extranjeros y peregrinos, dice: abstengáis de los deseos carnales que batallan con el alma. Ay, Señor, ¿cómo explicar esto? Pues no tiene explicación. ¿Cuántos batallan con su carnita? Con la carnita asada. ¿Cómo lucha con usted mismo? Así de exacto como dice el apóstol: lo que yo quiero hacer, no lo hago. Y lo que no quiero hacer, eso hago. Oh, ¿quién me podrá ayudar? Dice el apóstol. Y nadie de nosotros estamos exentos a esa lucha interna que tenemos. Pero a través de la palabra del Señor podemos tener las herramientas, también podemos tener esa palabra viva que nos da fuerza para dominar, para aplacar, para enseñar a esta carne cómo se debe vivir una vida diferente. ¿Alguien dice amén? Usted y yo hemos tomado muchas decisiones, sin mencionar de qué tipo, y nos hemos dado cuenta que gracias a Dios la mayoría tomamos buenas decisiones, pero también nos hemos equivocado. Paz de Cristo. Es más, a veces hemos tomado buenas decisiones, pero en el transcurso se nos volvió la tortilla. Y lo que queríamos hacer, no lo hicimos. Ahora sí, este año voy a visitar a mi abuelita. Tengo años que no la vi. Voy a ser mejor con mi madre. A ver si le llevo una florecita. Voy a comportarme mejor con mi cónyuge. Voy a ser más cariñoso, más expresivo. Ya a las 2 semanas ya andan los sartenes volando por ahí. Se nos olvidó todo. Paz de Cristo. No, tenemos que decirle al yo: es hora que te portes bien. Ya no ocupamos que alguien más nos diga, ni que nos regañe. La mejor persona que tenemos para disciplinar nuestra vida somos nosotros mismos. Me decía la mañana en la clase ahí: hermano, de vez en cuando, ojalá te lo deja tú mismo. Pórtate bien.
Ya basta que andes pensando, haciendo cosas que no debes. A ti mismo. No lo hagas en público porque a lo mejor te llevan al manicomio, ¿no? Pero allá solito, regáñate a ti mismo. ¿Sí? Y si tu ojo por ahí anda mirando cosas malas, pégale un pedazo al ojo ahí y verás que ay, la Biblia dice que te lo saques. ¿Qué prefieres? ¿Dar un pegatazo o sacártelo? No más para que siente el ojito que se porte bien. Amén. Y si la manita también anda de traviesa, mínimo darle un fuerte manazo con la otra. O dar una varita de pino y dar un manazo, verás que se va a corregir. Porque la verdad, hermanos, que ya no estamos para que nos corrijan. Es más, aunque lo hagan, no lo hacemos. Ya parece disco rayado, tanto que me han dicho. Nosotros tenemos que cambiar. Con la ayuda de Dios, claro. Y cuando las cosas se te salgan de tu control, hay herramientas bíblicas para vencer. Cuando ya lo has intentado una, otra y otra vez y otra vez, ay Señor, perdóname de nuevo. Vete la palabra dice que hay cosas que solamente con oración y ayuno se van. Entonces vas a tener que decirle a tu pancita, ¿verdad? Especialmente el sábado y el domingo, no va a haber birria ni menudo. Aguántate para que aprendas. Y así, pues, ¿en qué puede ayudar a Dios un ayuno? No, si no ayudamos a Dios a nada, nos ayudamos a nosotros a decir no a nuestra carne. Porque si podemos decirle, ¿cuántos azucarados hay por aquí? Le sacamos el azúcar de cuál pata. Y esos azucarados, cuando le ponen un pastel, ¡ay, Señor! Nomás un poquito y otro poquito, y ahí se va yendo. Pero cuando podemos decirle no a ese pastel, no a esa comida, empezamos a dominar nuestra carne, y entonces cuando viene una tentación diferente, aunque no sea de comida, no sea de un postre, también podemos decirle no. Dale un aplauso al Señor. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Para dejar huella cuesta, tiene precio, y tenemos que pagarlo, absteniéndonos, cuidándonos, ser mejores, no solamente en la iglesia, en la sociedad, también en el trabajo, donde quiera que andemos. Tenemos que ser personas diferentes, amables, que se note en nosotros un cambio, que se refleje que en verdad Jesucristo es un cambio. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? ¿De veras? Le pregunta a tus vecinos, a ver si es cierto. ¿Cuántos están peleados con su vecino? ¿Vale? O le pregunto de tu fábrica, en el trabajo, a ver si eres un hijo de Dios. Va a decir, no, este es un hijo del diablo. No, la gente es muy explícita, sí lo dice. Oye, ¿qué es cristiano? ¿Qué cristiano es? Eres un diablo. Te lo dice, mire, que no anda con rodeo. Y qué triste es eso. Tenemos que dar un buen ejemplo, porque repito,
somos extranjeros y peregrinos. Este mundo no nos pertenece. Nosotros vamos de pasada. ¿Vamos hacia dónde? ¿A dónde vas? ¿O no sabes ni a dónde vas? Si no sabes es porque no lees la Biblia. Y aquí no es de religión, de denominación. Aquí la Biblia es la misma. Y la Biblia solamente marca dos caminos. No hay 3, 4 ni 20. Solamente dos caminos. Y el Señor te dice: hoy pongo delante de ti la vida y la muerte. Escoge la vida para que vivas. Pero el que decide eres tú. No le eches la culpa al abuelito, al tata, a la familia, a quien quieres echar la culpa. Dice la palabra que cada quien va a dar cuenta de sus actos. Y si se portaron mal contigo y si te dañaron, ellos van a pagar sus actos. Pero no podemos poner de pretexto a otros de lo que ahora somos. ¿Sabes? Porque ejemplos hay muchos. Amén. Ejemplos hay muchos. Hay gente que de la nada, teniendo todos los vientos contrarios, ha prosperado y es un licenciado, un hombre de bien, y nació en medio de cosas que tuvo que luchar mucho. Y también tenemos los casos contrarios donde nacieron en prosperidad y después son a veces los peores del mundo. Entonces, en realidad, el único responsable de sus actos somos nosotros mismos. ¿Alguien puede decir amén? Por eso la palabra del Señor nos dice que sigamos los pasos del Señor. Versículo 21: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Claro que no va a ser fácil. Por eso dije, hay un precio. Hacer las cosas bien cuesta. Y aparentemente a veces hay pérdida. ¿Por qué? Porque cuando se las cosas mal, unas mordiditas por aquí, por allá, y te va bien, aparentemente. Y cuando quieres hacer las cosas bien, no, yo no, ¿cómo que no, hombre? Ahí te va la mordida, Padre Cristo. ¿Cuántos han evitado ir a la comandancia por ahí? ¿A través de qué? Ahí te va para las obras. Suéltame. Padre Cristo. Cosas a veces que pareciera normal, pero la verdad ya andamos rayaditos. Y podríamos mencionar cosas más profundas, pero lo más importante que quiero que quede hoy en nuestro corazón es que podamos seguir las pisadas del Maestro, el legado de Jesús. No sé qué huella estés poniendo ahorita, sea una huella de pato, la de Cristo o de gallo. Veas que todo lo puedes. Mejor vea la Escritura y vas a ser la persona más respetada aquí en la tierra, pero también en los cielos. Galardón tengo en gloria, dice la palabra del Señor, aquellos que luchan, batallan por hacer las cosas bien. ¿Alguien dice amén? Yo quiero invitarte que te pongas de pie. Vamos.